Buenas tardes, estimada teleaudiencia de Sadeca TV, Canal 10 Telecable Cercado. Saludos, seguidores de Ventana Cultural RD. Esta tarde vamos a conversar con una persona muy interesante, con muchas ideas de progreso, que viene a compartir con nosotros para seguir cumpliendo los fines de este programa Ventana Cultural RD, lo cual es producir comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Así que bienvenido, Emil, al programa, y espero que todo lo que nos comparta sea de interés. Te hemos invitado porque sabemos de tu conocimiento en el área de comercialización de cacao, de tu conocimiento en el área de comercialización de café. Y nosotros nos preguntábamos si sabemos de algunos jóvenes que están incursionando en estos cultivos y qué tan interesante se puede ver esto para un emprendimiento de jóvenes en la agricultura. Francisco, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me hablaste sobre ello y vi que era para hablar de jóvenes que puedan emprender, yo me sentí emocionado. Al fin y al cabo, esa juventud es, sin lugar a duda, el progreso de nuestra nación, de nuestro país. Quiero antes hacerte una pequeña reseña. Voy a separar un poquito lo que vamos a conversar. Dos sectores diferentes, dos rubros muy importantes en nuestro país, como es, obviamente, el café, como lo es el cacao. El café es parte del ADN de nosotros, los dominicanos. Lamentablemente, en 89 vino una enfermedad terrible, que fue la roya, que acabó con una gran producción. Nosotros, en su momento, éramos un país que exportaba café a nuestros vecinos de las islas, y lamentablemente hoy en día nosotros somos un gran importador de café. El ADN es parte del café, el ADN es parte del dominicano, y el café es un rubro muy importante. Hoy prácticamente todo lo que estamos consumiendo es café que viene sobre todo de Vietnam, de Brasil, porque la producción, producto de esta gravísima enfermedad, ha mermado, y el consumo es tan importante que no damos abasto con las pocas plantaciones que hay, que obviamente son plantaciones resistentes a la roya. Eso con relación a la nota del café. Con relación al tema del cacao, muy posiblemente, y más en estos últimos meses que se ha hablado mucho de cacao, porque ha habido unos precios desorbitantes. El cacao es un rubro para nosotros importantísimo. Y digo importantísimo porque siempre decimos que donde hay cacao hay vida. Es posiblemente lo que favorece mucho el tema de que se produzca lluvia, de que haya poca erosión, y es un rubro muy importante para nosotros. Tan importante que después de las exportaciones de tabaco, es un rubro importante, agrícola nuestro, es en estos momentos el cacao con aproximadamente por encima de los $400 millones aporta. Pero no únicamente aporta el dinero propiamente dicho, esos millones de dólares, sino que ha protegido mucho que el país se mantenga con bajos niveles de deforestación, donde hay un árbol de cacao, hay vida, hay agua, y eso es importante. Que los jóvenes quieran emprender, como se está haciendo, y como hay políticas para incentivar, eso es muy importante. Y qué bueno que este programa pueda ayudar, porque quizás uno de los principales problemas con los cuales nos encontramos en este momento con relación al cacao es en el relevo generacional.
las personas que actualmente están metidas en este rubro son personas que con el paso de los años han ido envejeciendo y no hay un relevo generacional tan importante. Si este programa de Ventana Cultural puede servir a que los jóvenes se motiven, creo que un gran cometido por mi parte se ha cumplido. Bueno, gracias, Bill. Tú dijiste que el café está en el ADN del dominicano, sobre todo, no solamente por el cultivo, sino también por el consumo. Aunque yo diría que también el cacao en ciertas regiones del país ha sido siempre parte del ADN de los dominicanos, porque en República Dominicana siempre se ha producido un cacao de calidad y el cacao siempre ha sido uno de los rubros agrícolas importantes en la exportación. Bueno, cuando nos formábamos como ingenieros agrónomos, siempre nos decían que los principales rubros de exportación agrícola eran la caña de azúcar, el cacao y el café. Esos tres rubros principalmente. Entonces, muy bonita reseña que me ha hecho del cultivo del café y del cultivo del cacao, pero sobre todo un señalamiento importante que ha hecho es el de el relevo generacional, tanto en el cultivo de café como en el cultivo de cacao. Porque hemos vivido y vivimos la experiencia de que hay una migración constante desde la zona rural hacia la parte urbana de la ciudad. Y que el padre que era agricultor, pues lo que quiere es que su hijo sea profesionista para que, en palabras de ellos, no pasen tanto trabajo cultivando la tierra como la que ellos pasaron para formar a sus hijos, que luego son profesionales y que son una esperanza de mejoría de vida de esos padres. Yo diría que quizás por la falta de orientación o por la falta de extensión, muchísimas tierras que pudieran estar siendo productivas, quizás no lo están porque los jóvenes están saliendo del campo hacia la ciudad. Estoy totalmente, Francisco, de acuerdo contigo y hago una reseña con relación al cacao. Hay un organismo que es la ICCO, la Organización Internacional del Cacao, que sucede antes, estuvo por muchos años en Londres y ahora está en Costa de Marfil, en Abiyán. Cuando hablamos de Abiyán, Costa de Marfil, estamos hablando del mayor productor de cacao del mundo, aproximadamente 2.2 millones de toneladas. En África. En África, en la África Occidental. Hay dos países muy importantes, que vamos a hacer una pequeña reseña sobre ello, que es Costa de Marfil y Ghana. Importante porque cuando hemos hablado de la subida que ha tenido estos últimos meses, el cacao como materia prima, como commodity, cotiza en dos bolsas, en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres. Y esos dos países, por algo, una reseña que haré un poco luego, qué ha pasado, es lo que ha permitido que se haya disparado de unos precios que se mantenían en aproximadamente $2,000, $3,000 la tonelada métrica de cacao, hasta llegar a 12.900, que hubo un pico en diciembre del año pasado, producto de esos dos países, muy por el efecto del cambio climático. Estos precios tú me lo estás dando en dólares. Dólares, exactamente. Entonces, hay un tema importante con relación al cacao y es que nosotros, la República Dominicana, un país muy pequeño, estamos hablando que el mayor productor del mundo, que es Costa de Marfil, produce aproximadamente en torno a 2.200.000 toneladas al año. Nosotros como país estamos en 72.000 toneladas. Miremos esa proporción. Somos para la aportación insignificante, pero no es así. Muy posiblemente nuestro país tiene una referencia, un reconocimiento que es un cacao de excelente calidad. Nosotros tenemos el 60% del cacao considerado cacao fino o de aroma. Somos uno de los grandes exportadores de cacao orgánico del mundo. Es decir, somos pequeños en cuanto a ese volumen, pero lo que tenemos de pequeño lo tenemos de calidad. Y eso nos debemos sentir primeramente orgullosos y luego cuidar. Somos un gran productor de cacao, los grandes mercados exigentes, los mercados europeos, los mercados asiáticos, el mercado americano, buscan nuestro cacao porque su calidad mejora su producto final, que es el chocolate. Mira, el que estuve viendo en una entrevista a un productor de cacao, justamente haciéndole un llamado a los jóvenes para que se incorporen a la producción de este rubro agrícola, donde él decía que él le garantizaba
a cualquier persona de cualquier naturaleza y de cualquier nivel profesional que con 50 tareas sembradas de cacao se vivía dignamente. ¿Tú crees que eso es posible? Muy buena pregunta. 50 tareas son unas 3 hectáreas. Sí. Una hectárea son unas 15, 16 tareas. 16 tareas exactamente, que es un poquito la media de lo que tiene. Aproximadamente el país tiene unas 460.000 familias que viven del rubro. O sea, es mucho. Sí, son pequeñas familias, pero que tienen eso, aproximadamente esa cantidad pequeña de tareas. Eso es lo que hace un cultivo democrático, porque son muchos pequeños productores que se benefician de eso. ¿Qué ha pasado? Aquí hay que hablar de un antes y un después. Tú has hecho una acotación muy importante sobre ese flujo migratorio, ese relevo que no se ha producido. Cuando estábamos hablando de una tonelada de cacao en torno a $2,000, $3,000, no era interesante. ¿Qué hacía el padre? Le decía, hijo, vete a la capital, vete a Santo Domingo, vete a Santiago a estudiar. Porque levantándote a las 5 de la mañana para ir al campo, te va a llegar a la que yo tengo y no tendrás nada. Se produce desplazamiento. Cuando el hijo ha llegado aquí a Santo Domingo, por ejemplo, ya no ha querido regresar, porque sigue viendo el trabajo que su familia ha pasado y no quiere ese trabajo, lo que expresaba muy bien. Yo tengo hijos, yo no quiero que mis hijos pasen ese mismo trabajo. Exactamente ha ocurrido eso. El tema de lo que ha pasado de esa subida de precio de $2,000 a 12,000, aunque en este momento, como cotiza en bolsa, no está este precio, está en torno a $9,000 en la actualidad, pero ¿qué ha pasado? En el 2023 en el 2022 hubo una gran sequía en Costa de Marfil y Ghana. Esos dos países, el primero, como ha dicho... Y en Brasil. Exactamente. Exactamente, pero la incidencia del cacao de Brasil no repercute mucho porque tiene una característica correlación. Al café y al cacao son como primos hermanos, que Brasil es muy peculiar. Es un país tan grande que prácticamente su producción queda internamente. Para el consumo interno. Para el consumo interno. Es importante porque produce, es el mayor productor en este momento de café. Ahí sí repercute porque hubo unas nevadas que fue lo que produjo la subida de los precios del café, pero en el caso específicamente del cacao, en el 2022 hubo una sequía importante. Luego en esos dos países, en Costa de Marfil, que produce 2.200.000, en Ghana, que produce, es el segundo productor del mundo, que produce 1.100.000 aproximadamente, entre esos dos países producen el 50% del cacao del mundo. Estamos hablando que dos países tienen el 50%. Lo que pasa en esos países, si hay conflictos bélicos, si hay un problema de cambio climático, como se juntó todo eso, repercute de forma inmediata. 2022, una gran sequía. 2023, inundaciones. Y luego han estado abusando del uso de químicos. Eso deteriora como ingeniero lo sé de saber, eso deteriora la tierra. Esa problemática causó una pérdida de aproximadamente un 30%. Si yo produzco 50 y hay un 30% que no lo he podido cosechar, estamos hablando que yo ya no estoy entrando al mercado del 50%, al mercado mundial. Estoy, obviamente, metiendo escasamente un 20%. Y ahí viene todo el tema de lo que es, como toda materia prima que cotiza en bolsa, un tema de especulación. El café, el cacao, cotiza en bolsa, va a futuro. Si yo tengo almacenado X cantidad, pero tengo este problema, eso que lo tengo almacenado, quizás no lo saco más tarde, pero es que lo que tengo almacenado, un día lo vendo. Cuando lo vendo, ya no tengo. Y el consumo del chocolate a nivel mundial ha ido en aumento. Retomando la pregunta que me hacías, Francisco, ¿se puede vivir? Sí, en este momento, pero hay un problema. Y es que lo que estamos hablando no tiene una repercusión en muchos años. Lo que ha pasado ahora no ha llevado a los jóvenes a retornar al campo. No. Lo que ha producido es un fenómeno muy especial. Y es que los padres o los abuelos de esos jóvenes han dicho, el precio del cacao está por las nubes. Ahora es el momento de hacer una cosa que se está produciendo, de vender la finca. Lo que hay ahora mismo es un cierto grado de
voluntad, porque el precio está muy elevado, como lo que tú vas a producir cuesta mucho dinero, yo lo voy a vender. Todavía ese proceso no se ha producido. Pero ¿vender la finca en qué sentido? ¿Vender la finca o vender la producción de la finca? No, ¿O vender no. la finca como tal? Vender la plantación. Vender la finca como tal. Yo tengo una finca de 50, de 100 tareas, de 1000 tareas, yo la voy a vender. Porque en realidad el productor siempre ha estado vendiendo su producción, o se lo está vendiendo a una cooperativa, o se lo está vendiendo a los exportadores. Este es un país donde tenemos muchos pequeños productores, pero el proceso de exportación puede ser que está en manos 4, 5, 6 familias muy conocidas. Posiblemente cuando hablamos de cacao en este país, tenemos que hablar de la marca país, que es la familia Risec, que está toda la vida, gente muy trabajadora, la familia Roy, cooperativa, asociación de productores como es Conacado. Es decir, esa parte está bien distribuida en pocas personas que están haciendo ese proceso de exportación de ese cacao, porque debemos decir una buena observación, que nosotros somos un gran productor de materia prima, pero no transformamos prácticamente nada. Ese grano va íntegramente, no le estamos dando valor añadido, que no tenemos ni la experiencia, ni las maquinarias, ni nada. Recuerdo la visita de un gran chocolatero francés, Daniel Mercier, aquí, que él decía: yo soy chocolatero, yo estoy sorprendido porque los chocolates que ustedes venden hechos con cacao dominicano es bastante más caro que el que yo produzco siendo un afamado chocolatero francés. Y es verdad, porque cuando tú pones que esa máquina hay que traerla, cuando tú pones los espacios, cuando pones la cantidad de chocolate que podemos producir, para que algo abarate de precio debe haber una gran demanda, y todavía no hay una cultura de chocolate en el país. Bueno, mira, con tu intervención tú me llevas al área de lo que es el mercadeo de la producción agrícola. Me parece que en cada rubro agrícola el mercadeo es diferente. Tú me dices que en el caso del cacao, 4, 5 o 6 familias importantes, vamos a decir, son quienes manejan el mercado del cacao, lo que significa que el nivel de intermediación podríamos decir que es bajo, y eso de alguna manera favorece al productor, que a su vez de alguna manera también está organizado en cooperativa, lo que también favorece al productor, diferente a otros rubros. Yo quiero que tú me desgloses un poquito más esa mecánica. Te lo explico. Ya has tocado ahí unos actores importantes. Ok, tenemos el pequeño productor, tiene una media de 40, 50 tareas de tierra. Tenemos la cooperativa, que posiblemente es a quien ese señor va a vender eso. Este es un país con un nivel de cooperativas elevado, pero con una gran problemática, unas graves deficiencias en la gestión. Sí. Yo creo que no hay un sistema más hermoso que el cooperativismo, bien empleado y bien gestionado, porque si no, siempre lo que genera problemas. De todo es sabido, cooperativas de diferentes rubros, que siempre se está hablando, quebraron, se llevaron el dinero y eso. Quitando esa parte, el pequeño productor vende ese cacao que produce a esa cooperativa, a esa empresa, que es una empresa exportadora, y luego ese exportador es el que se encarga de hacer toda la parte de allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esa es una buena pregunta que me hace, una buena reseña, es que antes de la presencia en nuestro mundo de Internet, de las redes sociales, había una información un poquito opaca. Opaca quiere decir, si este commodity, esta materia prima cotiza en bolsa, ¿qué están pagando? No había mucha información sobre eso. Con la llegada de Internet, esa globalización, todo el mundo tiene Internet, todo el mundo, aunque yo no esté operando directamente, todo el mundo sabe que eso tiene un valor. Si el cacao, si el café sube, yo supongo que a mí me van a pagar tantos pesos por quintales, no tienen que subir. Eso ha hecho un grado de democratización. No quiere decir que los productores se hayan hecho ricos millonarios, hay mayor información. Pero cuando tienes mayor información, quizás la información te puede sepultar. ¿Qué es lo que ha ido pasando en detrimento del productor? Ya yo sé cuánto cuesta el café o el cacao que produzco,
pero tengo una situación. Y es que no he tenido los recursos para el mejoramiento de la finca. Y aquí es un tema importante. Hemos tocado un tema preocupante. No hay generación. Si yo tengo una finca y no tengo que me la cuide, esa finca terminará muriendo, porque necesito a alguien que la cuide. La otra parte es que la edad media de nuestras fincas, en el caso del cacao, porque el café estamos en un proceso de volviendo a plantar nuevamente café, resistente a la roya y todo lo demás. En el caso específico del cacao, nos encontramos que la edad media de esa plantación tiene en torno a 60 años. 60 años mucho. Cacao, que para mí yo lo considero uno de los árboles más nobles que hay, porque siempre está dando, pero hay que cuidarlo, hay que podarlo. Entonces, ese proceso de cuidado, de poda, no lo hemos estado llevando. Como yo tengo una planta de cacao que todos los años me da, yo tengo 2 cosechas en el año, una cosecha grande, abril, mayo, junio, una cosecha más pequeña, diciembre, enero, por ahí, él me está dando. Si algo me está dando, yo lo dejo ahí. Dios proveerá, dirán muchos, Sí. pero eso hay que cuidarlo, y eso no se estaba cuidando. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Que los seres humanos, los dueños de esas plantaciones de cacao, han ido envejeciendo, pero sus Tanto plantas... con la plantación. Entonces, ambos envejecen. Si yo necesitaba que me produjese mucho más, ahora mismo los ratios que hay para el cacao son, para mí, bajos. Estamos hablando, si la memoria no me falla, en torno a, quiero recordar, 600 a 500 kilogramos la hectárea, unos 600 y pico de, creo que tengo apuntado por acá, 75 libras la tarea, 75 libras una tarea y unos 500 kilogramos la hectárea. Es decir, eso es muy bajo. Muy bajo. ¿Pero por qué es bajo? Porque no ha habido un cuidado, una mejora. Los árboles han ido envejeciendo, tienen menos capacidad de dar y está ahí. Luego tenemos ratios en comparado a países como Ecuador bajísimos. Y eso, si no se mejora, vamos a decir que tenemos una plantación, pero de esos 72,000 toneladas de cacao que nosotros exportamos, nunca vamos a subir, contrario, por ejemplo, a Ecuador. Está disminuyendo, contrario al tema de Ecuador, que ha ido en aumento porque hicieron políticas de Estado de investigación, de ponerle riego, de las plantaciones que ahora mismo, si no me equivoco, Ecuador debe estar en torno al tercero y cuarto productor de cacao del mundo. Y eso es una cosa que nosotros nos hemos quedado estancados en ese baremo, 60,000, 72,000, 82,000, porque también ha venido una situación que es el cambio climático. Ahí están 2 problemáticas, 3 que se añade ahora que he mencionado una: la edad de los dueños de las fincas, la edad de la plantación y el cambio climático. El cambio climático condiciona que si en una época donde está floreciendo el cacao comienza a llover, tenemos problema. Si en una época donde está floreciendo el cacao tenemos mucho calor, tenemos un problema. Es decir, el exceso de frío o de calor va a provocar que los polinizadores naturales no estén, o puede producir que esa hoja se pueda caer. Entonces, también tenemos que prepararnos a ese cambio climático, que es una realidad presente. Exceso de lluvia, malo. Exceso de calor, malo. Antes eran muy marcadas las fechas, las cosechas del cacao. Ahora yo recuerdo años donde he estado todo el año produciendo. Hay un estrés, hay algo anómalo. Sí. Pero también recuerdo épocas donde han sido fatales. Nula la producción. Nula la producción. Esa es parte de la problemática que llevamos en estos momentos con relación al cacao. Mira, Emil, tú mencionabas la parte de la cooperativa y yo veo como un nicho ahí. Lo que pasa es que me gustaría que tú me digas si es falta de apoyo del sector público, porque una cooperativa, la tendencia es, bien gestionada, como tú dices, a darle valor agregado a la materia prima. O sea, una cooperativa puede avanzar hacia procesar ella misma su producto.
Bueno, en Puerto Plata creo que hay una asociación de mujeres productoras en Altamira, productora de cacao, que ellas mismas procesan su producto. Me imagino que en este caso el término de ganancia para ella es mayor que para los productores independientes que no están asociados a esa cooperativa. Y creo que también ahora en términos de los grandes importadores hay una marca nacional que es la de los Risset, ¿no? Que es la Cacao. Sí, correcto. Que tienen en la zona colonial un Cacao Experian, un museo hermosísimo, una fábrica de cacao y de jabones en base a la manteca de cacao. Correcto. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que una cooperativa pueda avanzar hacia el proceso de procesamiento del cacao? El tema es para mí el siguiente. Hay un organismo que es IDECOP, que es quien controla las cooperativas de nuestro país. Yo creo que tiene que ver mucho con un tema de educación. La gente ve en la cooperativa, que obviamente para ser cooperativa debe haber una autorización del gobierno, del Estado para hacerse cooperativa. Solamente observamos las ventajas que yo tengo como cooperativa, pero yo no creo que los que gestionan cooperativa se hayan educado en el cooperativismo, que entiendan verdaderamente eso y que haya verdaderamente gestores. Muchas veces la gestión de la cooperativa lo llevan los propios productores y no una persona quizás externa que conozca de gestión, de finanzas, de administración. Ahí empezamos. Y luego puede ser, creo que existe una gran carencia en la parte que se llama la supervisión. Y IDECOP solamente aparece cuando está el problema. Ese seguimiento a veces no está. Entonces, si yo quiero que las cooperativas que rigen, son controladas por un organismo mayor, yo debo fortalecer ese organismo que está arriba para que se haga la consecuente supervisión. Pasando por ahí, las sinergias de una buena cooperativa las perdemos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cacao ha estado en precios muy bajos, no ha habido un programa que nos permita educar a las cooperativas para una transformación. Solamente conozco un caso que no es propiamente una cooperativa, que es una asociación de productores, que es Conacado, que tiene una fábrica enorme en San Francisco de Macorís para la transformación y bueno, han pasado con dificultades porque falta para mover eso un suministro eléctrico constante, permanente. Sí, el camino no ha sido fácil o no es fácil. Porque probablemente para todos es mucho más fácil decir, pues mira, ahí te mando 50,000 quintales de cacao en grano y ya está, a no meternos en esa problemática, en el equipo, quién me va a dar el mantenimiento. He hablado de un problema también de electricidad, he hablado de costes y los intentos que se han producido, no creo que ahora mismo podamos llamarlo caso de éxito. En el caso de cacao, la marca de la familia Risset, creo que más que un tema comercialmente rentable, si se puede llamar así, es un tema de buen marketing. Yo tengo el cacao, ellos son productores de cacao de toda la vida, para mí son la marca país en cuanto al cacao, hagamos esto. Pero no creo que haya una rentabilidad económica. Hay un soporte económico, hay una parte familiar, hay una añoranza, hay un motivo, pero no creo que en este momento podamos decir que eso le está generando grandes beneficios económicos. Hay una parte quizás más familiar, más romántica. Una última pregunta con relación al cacao. Yo tengo una finca de aguacate. Y en esa finca de aguacate dije, déjame poner 10, 8, 10, 12 matas de cacao, a ver cómo en esta zona se desarrolla el cacao. Bueno, pues me he dado cuenta que el cacao se desarrolló bien y produce bien. Ahora yo estoy entusiasmado. Tengo unas 85 tareas disponibles y quiero sembrarla de cacao. Pero no quiero correr el riesgo de ir a fracasar en el proyecto. Bueno, lo primero es que sé que ya el proyecto se desarrolla, el cacao se desarrolla bien en la zona. Y he comenzado a hacer un plan. Cuando yo hice la finca de aguacate, lo primero que hice fue vamos a decir, un prospecto económico, una proyección económica de
a qué tiempo iba a comenzar, cuántas plantas primero, los estudios de suelo, el mercado, la producción de fruta, la producción de unidades de fruta por planta, el precio mínimo del mercado, el precio máximo del mercado. O sea, yo sabía que cuando mi plantación de aguacate estuviera produciendo, pues iba a haber un retorno de la inversión. Correcto. Bueno, ahora estoy prácticamente también seguro con lo del cacao, porque muy bien tú has señalado que la vida útil de una plantación de cacao es 50, 60 años. La vida útil de una plantación de aguacate es 30, 40 años. Y la vida útil de una plantación de café anda también por los 50, 60 años. Y bien cuidada, mucho más años. Y bien cuidada, mucho más años. Entonces, ¿tú me recomendarías? Yo lo primero que recomendaría a cualquier persona que quiera incursionar en sembrar cacao, que no hay que recomendarlo porque la gente lo está haciendo. Ha habido una transformación de zonas donde había anteriormente café, se han ido quitando para plantar cacao por ser más rentable. Obviamente, como lo sabes, el café necesita altura, el cacao menos altura. Pero con el cambio climático las temperaturas han subido, en lo cual donde antes tenía café, porque hacía mucho frío, a elevada altura, ahora ya puedo plantar. Y se ha ido produciendo. Nosotros en el nordeste, zona de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, era la zona por naturaleza. Ya tenemos cacao sembrado, Monte Plata, proyectos de gente extranjera invirtiendo. En esa parte que llamamos el sur profundo ya se está también sembrando, la zona de Barahona, Paraíso, Pedernales, San Juan de la Maguana. Es recomendable. ¿Qué es lo que yo propondría? Dos cosas. Uno, hacer lo que yo llamo una caracterización del suelo. Es decir, no todo lo que da dinero es idóneo para el tema del cacao. Hay que saber si las características de ese suelo son las que el cacao necesita. Porque el cacao necesita, ante todo, sombra. Entonces, hay asociaciones favorables. Tú dices, yo tengo, por ejemplo, amapola que me da sombra. Yo tengo castaña. Yo tengo, por ejemplo, la mata de plátano que cuando va creciendo me va protegiendo. La sombra provisional. Y así vamos. Si yo tengo otros frutos que están ahí. Pero yo tengo que saber si ese suelo corresponde. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a cualquiera que se acerque al departamento de cacao del Ministerio de Agricultura, que se acerque a la Comisión Nacional de Cacao, que gestiona todo el tema de la exportación, ese organismo con autonomía y tiene muy buenos técnicos. ¿Para qué? Para que se produzca ese acompañamiento. Y ese acompañamiento es fundamental porque yo prefiero acercarme una o dos veces a Agricultura, a la Comisión Nacional de Cacao y que me asesoren, que me manden un técnico y que me digan, es preferible invertir ese tiempo a decir yo voy a producir ahí, pero no es un lugar idóneo, porque donde se debe producir cacao debe haber obviamente esa sombra, sin lugar a duda, el cacao de una manera u otra puede acompañar, pero si por ejemplo tienes ahí aguacate, el aguacate por lo que sé es un gran demandante de agua y donde hay cacao se produce, puede ser una buena asociación. Yo que no soy ingeniero agrónomo, no soy experto en la materia, siempre he dicho que es mejor utilizar un poco de tiempo en hacer las investigaciones del lugar, porque no nos podemos dejar llevar por la pasión de que eso da dinero para que luego ese tema no sea lo suficientemente rentable. Porque por algo, en zonas como la provincia de Duarte, siempre han sido los mayores productores. Hay unas características de ese suelo, ese concepto, como dicen los franceses, de terroir, es importante. ¿Por qué se produce en tal zona más limones o más aguacate que en otra zona? Por algo es. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, en Punta Cana sembrado de cacao? Porque hay unas características climatológicas que necesitan, que no corresponden. Bien, Emil, interesante la conversación sobre el cacao. Mira, aquí tengo, este es un cafecito que tú me regalaste, en grano tostado. Y mira que todavía lo conservas. Mira.
Lo conservo porque es que yo soy un fanático, yo soy un amante del café. Entonces, como tengo mucho, tengo que ir procesándolo. Tengo que ir procesándolo de manera lenta para poder ir degustando, ¿verdad? Mira este es de ese. Este fue un regalo que me hizo mi amigo Raúl Encarnación, de un café que ellos producen en Pinar Grande. Y de ese me tienes que dar, aunque sea eso, para yo molerlo en mi casa también. Claro. Compartimos algo, Francisco, el amor, obviamente, por el café. Y hago una acotación, por el buen café. Por el buen café. Sé que tu hijo me trajo de Brasil un café también delicioso, excelente, que lo he estado disfrutando, pero has hecho una cosa que yo creo que es lo más recomendable. Si pides a un amigo que te traiga café, siempre que sea en grano, porque permite de una manera una mejor conservación que cuando está molido. Oh, estupendo. Claro. Entonces, este cafecito, lo he puesto aquí, no tiene marca, ¿verdad que sí? Uh-huh. Que es lo mejor porque así no hacemos publicidad, gratuita. Vamos a entrar ahora al rubro del café. Qué bueno. Bueno, tradicionalmente este también es un país productor de café. Pero resulta que y hago, perdona que te interrumpa, Francisco, no productor de café. La República Dominicana era un gran exportador de café con una calidad que competía en mercados muy exigentes. No era que producíamos, como tú puedas decir, hay países que producen mucho café, que no es, por ejemplo, la variedad arábica, que es robusta, que no es un café de calidad, es volumen. Es que nuestro país producía mucho café de una altísima calidad. Sí. Y esa parte, lastimosamente, por la enfermedad de la roya, lo hemos perdido. Pero se está tratando de retomar porque hay condiciones en el país. Como te decía, yo, por ejemplo, soy de un pueblo que tenía muchas zonas cafetaleras, que es el Cercado. El Cercado, Hondo Valle, toda esa zona de esa parte de la Sierra de Neiva, de la cordillera de la zona de Bauruco. De Bauruco, toda esa zona, toda esa montaña eran productoras de café. Incluso hay un cruce de comunicación normal entre Neiva y el Cercado por la Loma del Maniel. Sí. Incluso algunos productores de café del Maniel donde comercializaban su café era en el Cercado. Yo estuve, perdona que te interrumpa, yo estuve por ahí en un viaje con mis padres en la Sierra de Bauruco, precisamente viendo unas fincas de café que nos estaban interesados en vender. Y yo quedé impresionado, es decir, siempre subo de vez en cuando en mi Instagram una foto de esos viajes, pero un café de una altísima calidad. Sí. Pues mira, aprovecho para decirte que tú estás hablando no solamente para los jóvenes de Hondo Valle, Vallejuelo, El Cercado, las Matas de Farfán, sino también para los jóvenes de Gaspar Hernández, de San Francisco de Macorís, y de la zona productora del país, o para todos los jóvenes del país que pueden ver en la inversión en la agricultura una oportunidad de crecimiento. Entonces te decía que había una riquísima tradición de producción cafetalera, pero que vino la enfermedad de la roya, y en este caso recuerdo siempre a la profesora Quisqueya, mi amiga Quisqueya Pérez, toda una autoridad en café, una apasionada de la defensa del cultivo del café, y anteriormente se decía que donde hay café arriba, hay agua abajo. O sea, es además un cultivo que ayudaba muchísimo a la conservación del suelo, o que ayuda muchísimo a la conservación del suelo. Bueno, pues muchísimas de estas zonas, con la llegada de la roya y el deterioro de las plantaciones de café y la falta de recursos para los propietarios de las plantaciones para sustituirlas por variedades más resistentes a la roya, pues el abandono, vamos a decir, del gobierno como tal, la falta de apoyo del gobierno, ha hecho que muchas de estas tierras cambien de rubro agrícola. Incluso muchas de esas fincas se han convertido en fincas de aguacate. De hecho, la finca donde está mi plantación de aguacate era una finca de café, donde cuando pequeño yo iba a ratonear café. Exacto. Bueno, para los que nos siguen, ratonear café era ir a una finca cuando uno era muchacho, y el café que los ratones
se comían, ¿verdad? Que caía al suelo y el grano caía al suelo, los muchachitos íbamos y lo recogíamos y se lo vendíamos al mismo propietario de la finca. Ese término lo conozco muy bien y hay muchas lindas historias sobre Es ratonear café. Entonces, bueno, de hecho voy a mencionar también aquí a los hermanos Bay en Asua, que son dos jóvenes que se han entusiasmado y están prácticamente ahora desarrollando un proyecto de más de 200 tareas que la van a sembrar de café. De hecho, hay uno de ellos que ya está produciendo café y creo que ha hecho su propia marca. Tiene su propio molino, tiene su tostadora y me cuenta una tercera persona que habló con él que este año él vendió parte de la producción y entonces después resulta que a él le hizo falta café. Le han demandado café en tal cantidad que le ha hecho falta café para satisfacer ese pedido que le han hecho los clientes, que ya él de manera personal en la cadena de producción y de mercadeo que ha ido él articulando, le dijo a esta persona, ya yo mi café no lo voy a vender, yo lo voy a procesar. Y como tengo mi marca propia y tengo mi mercado, pues yo garantizo que mis beneficios van a ser mayores. Háblame del café. Mira, tú has dicho una cosa que escucharlo me emociona. Los jóvenes cuando empiezan con sus proyectos tienen una cosa que es importante, pasión por lo que hacen. Yo exhorto a los jóvenes que sigan su sueño y que traten de documentarse, de informarse, de formarse. A veces si lo queremos dejar todo a los gobiernos, a los organismos, a instituciones. Hoy por hoy quizás las redes, Google, YouTube permite eso. Si yo me voy a meter en un negocio del café y están dando en cualquier organismo de este país un curso sobre café, sobre comercialización, si Adoexpo tiene unas charlas, haga el esfuerzo, coja una guagua y venga y escuche, que algo aprenderá. Creo que el café está pasando por un buen momento. Hablamos sobre una nevada importante en Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, que hizo que los precios subieran. Para que una actividad económica sea interesante, tenemos que tener pasión, pero eso nos tiene que servir para sustentarnos. El romanticismo no es suficiente para ir al supermercado o al colmado. Necesitamos que sea. Hoy por hoy el café está en precios cada día más interesantes. Creo que es una buena oportunidad porque tiene dos cosas para mí interesantes. Uno, hay un mercado interior grandísimo. Quiero recordar que un gran productor de café, que en su momento fue uno de los mayores exportadores de café de este país, una familia muy conocida en Jarabacoa, me expresaba que prácticamente cuando acabe el día de hoy, posiblemente en torno a 4.5 millones de sobrecitos de café se habrán destapado. Cuando tú tienes un mercado donde la producción interna consume, tú tienes que pensar, decir, wow, si no puedo exportar, no tengo los recursos, no tengo los permisos, no tengo la capacidad económica, lo que yo produzca ese mercado local. Y si algo hay para vender con una altísima aceptación en el mercado local, es este país. Aquí la gente bebe café, y no una vez, ni dos veces, ni tres. Entonces, yo sí motivo a la juventud que emprenda, que haga su propia marca, que busque la asociación con la pequeña tiendecita del pueblo, que coloque el café. ¿Sabes lo hermoso cuando uno va a un sitio y le dicen, este café con una etiqueta, aunque sea pegada, es del cercado? Tú dices, he venido a conocer, pero me estoy llevando algo de acá. Yo en muchas ocasiones, como sabes, he pasado gran parte de mi vida, la familia en Francia. Yo cuando llegaba al aeropuerto, yo comenzaba a comprar bolsas de café, y cuando uno regalaba café a los amigos en Europa, yo sentía una gran satisfacción. Quizás ahora porque sé bastante más de café, puedo valorar niveles de calidad y todo lo demás, pero es igual, es algo que viene del país. Entonces, esa parte hay que decir a los jóvenes que arranquen, que no se desanimen, que busquen el apoyo de las instituciones, que exijan el apoyo de las instituciones, porque un Ministerio de Agricultura no es un coto privado del ministro, es un organismo para apoyar a los jóvenes. Y si no me apoyan, déjense por las redes sociales, porque ese mensaje va a llegar.
y diga y agarre una cámara y diga, yo soy un pequeño productor de café de Asua y no encuentro quien me proporcione las plantas. Señor presidente, ayúdeme, señor ministro, ayúdeme. Y eso funciona, porque lo bueno de las redes es que amplifica lo bueno y lo malo. Utilicemos eso a favor. Y luego la comercialización. Yo sí exhorto a los jóvenes que en el caso del café que entren, porque estamos en déficit. Todo ese café que la gente se está bebiendo en este momento está llegando de fuera, de Vietnam o de Brasil. O de Brasil. Sobre todo de Vietnam, porque Brasil con el tema del consumo interno. Sí, del consumo interno y de la helada, nevada que tuvo, su producción cayó y a veces esa recuperación tarda, pero sobre todo viene de Vietnam. Entonces, tratemos más plantaciones y como ha habido un problema, trate que esa planta sea resistente a la roya. Si tuviese en esa edad 20 y tantos años, yo creo que me quedaría en mi campo, floreciendo en el campo, evitando los tapones, la contaminación, y ahí yo creo que una gente produciendo puede ir creciendo su producción, puede mejorando la calidad y puede mantener a su familia, y puede hacer que su pueblo también progrese. Es algo que yo siempre me he quejado. Nosotros hemos dejado nuestros campos que producen plátano, yuca, piña, aguacate y nos hemos venido a hacinar aquí a la capital, a Santo Domingo. Y eso nunca es bueno. Yo siempre pongo un modelo que es un país llamado Francia. ¿En Francia? Sí. Tú viviste en Francia. Exactamente. Nantes. Nantes. En Francia hay una capital que es París, donde recibe 70, 80 millones de turistas al año. Correcto, cierto. Pero lo que ha hecho Francia es descentralizar. Algo bueno con relación al tema de la motivación a los jóvenes y a veces el retomar el amor hacia los pueblos, nuestros pueblos, hermosos pueblos, es que para que yo esté motivado debe ocurrir un fenómeno como Francia, por ejemplo, de un país europeo desarrollado, una de muchas cosas, y es que en ese pueblo debe haber una farmacia, debe haber un hospital, debe haber un colegio. Los servicios básicos. Los servicios básicos que permitan que yo viva en un pueblo, orgulloso de vivir en un pueblo, pero yo tengo los servicios básicos. Cuando no están los servicios básicos, señor, migra ¿a qué? A vivir quizás en un barrio que tiene menos servicios que lo que tenía en su pueblo, porque su calidad de vida. Pero está en la ciudad. Pero estoy en la ciudad, pero cojo un motoconcho y puedo aconchar y eso. Entonces, yo sí soy un fiel defensor que tendríamos que tener una política pública de volver a enamorar. Para eso necesitamos que esas autopistas, esas carreteras mejoren, porque cuando yo produzco, yo necesito que eso que está allá llegue rápido, con un bajo coste en cuanto a transporte de esa mercancía, porque si las carreteras están en buen estado, pues posiblemente voy a ahorrar en combustible, voy a contaminar menos. Pero sí, yo creo que, y es un mensaje que debe quedar claro, los jóvenes deben comenzar a realizar sus sueños. Y creo que en ese rubro del café hay una gran y hermosa oportunidad. Mira, y creo que diferente al cacao, en el café tenemos varias marcas nacionales y café de muy buena calidad. La marca de mayor comercialización no la voy a mencionar, pero sí que puedo mencionar, por ejemplo, en Los Cacaos de San Cristóbal, está la Asociación de Caficultores La Esperanza, Correcto. que tiene una marca de café propia. En el sur está Sur Futuro, que tiene una marca de café propia. Conozco. Los productores de Río Limpio. Su Futuro es una fundación. Es una fundación. Sí. Creo que es la señora Grullón, Melba Grullón, que ha brindado un gran apoyo. Sí, una gran amiga y una persona a toda esa zona. Un buen trabajo. Y se produce un café de muy buena calidad. Hay marca propia de café en Jarabacoa. Hay marca propia de café en Atomayor del Rey. Hay marca propia de café de Río Limpio. O sea, que tenemos mucha marca de café diferente a lo que ocurre con el cacao, ¿verdad? Que sí, parece que entonces el café es más fácil de procesar, de agregarle valor que el cacao. Es que hay una observación, y qué bueno el comentario que haces. Es que nosotros cuando hablamos de café, estamos hablando de una cosa que
en la mañana consumimos sobre las 10 de la mañana, volvemos a consumir. Cuando almorzamos al mediodía, consumimos. Y aunque dicen, no, pues el café me quita el sueño, yo sé que en la tarde, cuando uno está medio cayéndose del trabajo o una reunión, cuando yo vengo a tu hogar, lo primero que se me brinda, y yo jamás rechazo y recibo con gratitud, es café. Y en la noche, si yo voy a cenar, después de los postres, ¿qué le ofrecen a uno? Una Café. Entonces, es algo que tiene un consumo. En el caso del cacao, ha pasado lo siguiente. No es que no haya esa cultura. Cuidado, hay dos marcas que tampoco no voy a mencionar, que han estado produciendo, vamos a decir, chocolate. Chocolate con un gran contenido de azúcar y chocolate que no es lo que estamos hablando de un chocolate orgánico, bien elaborado, sino un chocolate que nosotros ponemos en el agua o ponemos con un poco de leche a hervir. Son dos conceptos diferentes. Es más bien una bebida que eso. No existe una cultura de la barra de chocolate como un pleno disfrute, porque nosotros ese cacao siempre lo hemos mandado fuera, porque la producción que tenemos no es grande y entonces el señor exportador, el importador que adquiere ese producto, lo que está haciendo es mezclándolo con un cacao de menos calidad que lo permita. Entonces, con relación al café, sí es posible que hay muchísimas marcas. ¿Qué le faltan a esas pequeñas marcas o medianas marcas? Posiblemente los recursos para crear lo que el líder del mercado tiene, y es para mí la mejor distribución. Mañana, a las 5 de la mañana, en el pueblo más remoto de Montecristi, de Pedernales, de Cercado, de donde sea, del este, de Atomayor, habrá una persona llevando café. La distribución es importante, entonces es lo que hace que las marcas crezcan, porque tú me estás hablando de presencias regionales, pero no veo de esas pequeñas marcas, que sé cuáles son, las conozco. No la ve a nivel nacional. No, porque para que una cosa esté a nivel nacional necesita distribución, y la distribución son transporte, es organización, es una parte comercial, y hoy por hoy solamente el líder del mercado, que tiene la marca más importante, tiene eso. Tiene una distribución que no es subcontratada, que es propia. Y eso es una cosa muy importante, porque donde está el dinero del café no es en el paquete de 1 libra o media libra. Nosotros lo consumimos porque posiblemente nuestra capacidad económica nos permite al supermercado, pero lo que se vende en este país son los sobrecitos. Los sobrecitos, y cuidado, que yo siempre hago esa observación. La madre manda al muchacho al colmado a buscar sobrecito y le dice, dile a Juan que me mande un sobrecito y que me lo apunte en la cuenta. Son 25, 30 pesos, ese sobrecito es fiado, para que tú veas esa dinámica. Pero si la madre no toma café en la mañana, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no me siento bien, el día no ha arrancado. Entonces, estamos hablando de algo hermoso, de algo que tiene eso. ¿Qué es lo que hay que incentivar? Que esas pequeñas marcas vayan creciendo. Internet ha sido de gran ayuda, de la promoción, pero nos sigue faltando ese tema de la distribución, para que una marca que tú conozcas aquí, la puedas encontrar aquí y en cualquier parte sobre todo, yo no digo los pueblos muy pequeños, es más complicado, pero que esté como mínimo en las grandes ciudades nuestras. Santiago, que esté en Santiago, que esté en San Juan, que esté en San Francisco, que esté en Higüey, que esté en Azua, que esté en Baní, que esté en Barahona. A propósito, en eso se me olvidó mencionar a Café Jaragua, que también es una asociación es como una especie de asociación de productores, ¿verdad que sí? O sea, no es cooperativa, es una procesadora donde los productores llevan su café y bueno, no sé cuál es el mecanismo mediante el cual funciona, pero es diferente de la marca tradicional. Mira, qué interesante esto del café, pero a pesar de lo que tú dices, yo creo que aunque esas marcas locales no tienen un alcance nacional, es importante que se fortalezcan en el lugar donde ha surgido. Porque yo imagino que en Atomayor del Rey nadie consume un café que no sea café del Rey.
Exactamente. Igual que en Jarabacoa, nadie consume un café que no sea café de Jarabacoa. Entonces, eso también ayuda a que por lo menos esas pequeñas marcas se establezcan y quizá llegue un momento en que puedan expandirse a nivel nacional. Lo bueno de lo que dices, Si encuentran alguna persona que se interese en la marca y quiera asociarse y establecer una cadena de distribución, pues ahí hay una oportunidad de que esa marca crezca. lo bueno que expresa Francisco en relación a eso, y es cierto, obviamente queremos crecer, queremos expandir el negocio, pero yo creo que están haciendo algo importante, casi romántico, porque donde hay café, hay amistad, hay charla, hay tantas sensaciones placenteras donde hay una taza de café. Y es que están creando una cosa que es importante, y es cultura del café, amor al café. Es decir, si mañana en un pueblecito subiendo a Jarabacoa encontramos café, que es poco, ya está haciendo algo. Y al que pasa por ahí le está diciendo, sin el cercado, sin el Manier, sin Guayabar, sin Asua, sin Pedernales, encontramos una persona que está vendiendo, está generando algo que es importante, cultura. Entonces, para que algo se pueda vender, se tiene que dar a conocer. Y eso contagia, y eso motiva. Y quizás un empresario, un turista pasa por ahí y dice, café excelente, ¿qué hay que hacer? Puede encontrar. Pero si no lo hacen, si no generamos ese movimiento, pues tampoco vamos a llegar. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa, que es positivo eso. Y yo creo que sí, yo creo que esta nueva generación tiene más acceso a la información, reclama más sus derechos, los conoce mucho más, hay más libertad para decir, yo hago un video bien bonito y estoy aquí tumbando café, mira cómo está bien maduro, y eso lo sube y mañana lo ven millones de personas. Antes era imposible, antes se quedaba, yo hablo de lo local porque lo local en cuanto a la distribución, pero no es el tema, hay una globalidad, en el momento que algo sube a internet, lo puede ver el mundo entero, millones de personas. Y eso es una oportunidad que yo creo que la juventud está de una manera u otra aprovechando, porque esas marcas antes no existían. Y yo te puedo decir que pueden haber tranquilamente 40, 50 marcas haciendo un buen trabajo, con un café de mucha, produciendo un café de mucha calidad. De mucha calidad sin mezcla. O sea, puro café. Puro café. Posiblemente que no tienen el nombre del líder, pero si vamos... Pero tienen la calidad del café que le gusta al buen consumidor de café. Por una característica, posiblemente por la gran demanda de café que tiene el líder del mercado, requiere traer café de otros países. El café que te están vendiendo en cualquier loma, en cualquier pueblo de eso, sabemos que ese café es de producción nacional. Es puro café dominicano. Y es básicamente de la variedad arábica, que es el café que tradicionalmente se produce en República Dominicana. O sea, no creo que aquí se produzca tanto robusta. Poco. Porque debe producirse muy poco. Tradicionalmente aquí se produce el robusta. Y para suerte, pero me gustaría un poco más de preocupación del gobierno central para recuperar. Sé que se han hecho algunos esfuerzos, quizá no en la medida en que debería corresponder, para recuperar esa zona cafetalera, introduciendo variedades que sean resistentes a la roya. De hecho, en ese sentido, vamos a reconocer el mérito de Industria Banilejo, que ellos tienen un gran vivero en Rancho Arriba. Es correcto. Y ahí ellos se han encargado de propagar, han traído y han desarrollado variedades que son resistentes a la roya. Ellos ahí tienen la variedad Tupí, tienen la variedad Rancho Arriba 15, que son variedades de mucha producción y que son resistentes. O sea, eso hay que reconocerse. Bueno, amigos seguidores de Ventana RD, hemos estado conversando con Emil sobre café y cacao y las oportunidades tanto de producción como de mercado que tienen estos rubros. Te pedimos por favor que nos siga en nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD, porque esto nos permitiría seguir produciendo contenido de calidad para ti, que eres nuestro objetivo principal. Así que, Emil.
Gracias. Muchas gracias por todas tus informaciones. Gracias por acompañarnos esta noche y espero que no sea la última. Que esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener para Ventana Cultural RD y para Saleca TV, nuestro canal matriz en el cercado. Muchas gracias, Francisco. Me has leído el pensamiento. Yo espero y deseo, y será así, Dios mediante, que no sea la única oportunidad. Y para los seguidores de tu programa, posiblemente hay una manera sencilla de comunicarse contigo y que puedan exponer qué temas, en qué apartado les gustaría profundizar, porque en el tema del café, del cacao, hay vertientes enormes. Y yo gustosamente, para mí ese sería un placer volver a, sobre todo, temas puntuales, comercialización, tema de marcas, packaging, todo eso, pues poder ayudar, sobre todo a los jóvenes, a los cuales creo que se deben motivar cuando cultivamos café, cultivamos cacao, estamos generando pues un valor a nuestra nación, a nuestra patria y recursos, calidad de vida a nuestras familias. Así que muchísimas gracias por la invitación. Quedo pendiente que sea esta una de muchas y gracias por la oportunidad de ponerme en contacto con el público de Ventana Cultural. Muchísimas gracias, Bueno, Francisco. ahora vamos a ponernos a colar un café. ¿Qué es lo que toca? Bueno, Emil, como hemos dicho, finalizamos el programa brindando café dominicano, 100% dominicano, de una tierra hermosa, tostado a la leña y majado en pilón. como tiene que ser. Origen Pinar Grande. Regalo de mi amigo Raúl Encarnación. Salud. A la salud de Raúl y gracias por esas manos que han hecho esa hermosa labor. Yo le recomiendo que un día busquemos esa oportunidad para enseñarles el proceso a todos los jóvenes, que es parte de lo que hemos perdido, porque yo me acuerdo cuando era pequeñito ver a mi abuela moviendo café con ese pilón y yo recuerdo todavía ese aroma inconfundible. Eso hay que grabarlo un día, enseñarlo a la gente, a mucha gente que no sabe y que vea cómo se hacen las cosas. Para retomar esas viejas costumbres. Salud.